Tenemos vía Skype a Andy Flores. Él es periodista argentino residenciado en Brasil. En Twitter ustedes lo pueden conseguir como @AndyFLS. Buenas tardes, Andy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy en Latinoamérica en vivo. Primero quisiéramos saber cuál es la impresión, qué es lo que se vive en Brasil, luego de que se dieran nuevas detenciones por el caso de corrupción de Petrobras y ahora vinculando directamente a Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, la situación por aquí, por Brasil, es bastante tensa, a pesar de que siempre Brasil se ha caracterizado por ser un país muy alegre y un país muy para afuera. Aún así, la gente con la que he tenido posibilidad de conversar por aquí manifiesta que es una situación que no se vivía hace mucho tiempo aquí en Brasil, y en ese sentido están todos muy pendientes de lo que está sucediendo. Como bien decías hoy, hubo bastantes cambios políticos, sobre todo esta cuestión de la última detención en el marco del escándalo de coimas con Petrobras. En ese sentido se vive una situación de mucha desconfianza también, porque se han visto avances y retrocesos, se han visto que se va para un lado y luego se va para otro, y eso también generó mucha tensión en diferentes sectores de la sociedad. Andy, esta nueva vinculación que realiza la Fiscalía entre los hechos de corrupción de Petrobras y los ocurridos durante el primer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿están afectando la imagen política de este exmandatario? Recordemos que fue tomado justamente por Dilma Rousseff como una ficha clave y estratégica para intentar jugar a su favor en lo que tiene que ver con la política interna. ¿Está esto surtiendo efecto o ha caído la imagen también de Luis Ignacio Lula da Silva? La imagen de Lula da Silva tiene un punto muy grande a favor, y es que muchos sectores, aquellos incluso que están en contra hoy por hoy del gobierno de Dilma, ven que fue Lula quien logró sacar con sus políticas a cerca de 40 millones de personas de la pobreza. En ese sentido es un dato que lo aceptan por lo menos prácticamente todos los sectores. Por lo tanto, Lula de alguna manera goza de una popularidad más fuerte que la de Dilma. Entonces, en ese sentido, las denuncias, por supuesto que afectan su imagen, pero no la comprometen tanto como sí han comprometido la imagen de Dilma, que ustedes saben, hoy por hoy es cercana al 10%, una imagen positiva muy baja, y que eso también complica las medidas de gobierno que ella va tomando. También por esa aceptación que tiene Lula da Silva es que Dilma optó por él para formar parte de su gabinete de ministros. No pudo asumir en forma plena, pero sin embargo la estrategia era esa: poner a Lula, una persona con aceptación, en un lugar clave del gobierno. Andy, no sé si coincides conmigo, pero pareciera que la imagen de Dilma no se ve afectada por la imagen positiva de Lula, y la imagen positiva de Lula no se ve afectada por lo negativo de Dilma. ¿Tú crees que esto podría tener algún tipo de consecuencia en el futuro, en un posible gobierno de coalición que se instaure en Brasil? Sí, bueno, es posible, es posible. Es cierto que la imagen de uno es la imagen de uno y no necesariamente del otro. En ese sentido concuerdo totalmente. Sí. El problema, o quizás el desafío, si se quiere, del futuro de Brasil es bastante complejo, porque ese gobierno de coalición depende de muchas cosas. Primero falta la cuestión del impeachment, el juicio político. Hay que ver, entre el 14 y el 21 es la fecha tentativa, todavía no es seguro, en la que se podría votar si Dilma tiene que alejarse de su cargo por 180 días o no. Si Dilma se aleja de su cargo durante ese periodo de tiempo, quien gobernaría sería el vicepresidente Michel Temer del PMDB. El PMDB es el partido que rompió hace muy poco con el PT. Por lo tanto, ahí sí el PMDB buscaría un gobierno de coalición con el resto de las fuerzas políticas. Hoy por hoy lo que está haciendo Dilma es aprovechar esos espacios vacantes que quedaron por los ministros del PMDB, que naturalmente sí renunciaron, no como el vicepresidente que se quedó en su cargo, utilizar esos ministerios vacantes también para negociar con otras fuerzas políticas en la Cámara y lograr así conseguir de alguna manera sortear ese juicio político que amenaza con destituirla. Andy, veíamos en Guatemala cómo la presión social en las calles fue fundamental para los hechos que se desarrollaron en ese país. ¿Cómo va la situación con respecto a ese tema? ¿Cómo se está moviendo en la calle el descontento de la gente? ¿Se tiene previsto algún tipo de manifestación para los próximos días? Bueno, las calles de Brasil son actualmente, diríamos, un hervidero. Me refiero a que la gente está en la calle y está discutiendo política. Uno puede encontrarse manifestantes en contra del gobierno con muñecos de Lula y de Dilma vestidos de preso, y también puede encontrarse manifestantes a favor del gobierno. Ayer hubo manifestaciones bastante grandes en todo Brasil. En ese sentido, el clima en la calle es tenso, y digo que es tenso porque la gente está discutiendo mucho. Hay algunos que no están de acuerdo con el gobierno de Dilma Rousseff y quieren que ese mandato termine antes de lo que corresponde constitucionalmente, que sería
a fines de su mandato. Sin embargo, también hay otros que no están de acuerdo con el gobierno de Dilma, pero quieren que Dilma complete el mandato por una cuestión democrática. Lo que sí es claro es que nadie tiene una noción certera de qué va a pasar si Dilma finalmente se tiene que ir, y esa es la incertidumbre que a mucha gente también le hace un poco, como decimos, de ruido, le hace un poco de disonancia respecto a la renuncia de Dilma. ¿Qué pasa en Brasil si Dilma se tiene que ir? Hay gente que quiere que Dilma se vaya, pero ¿quién viene? Eso es lo que no saben y también lo que genera incertidumbre acá en las calles de Brasil, y eso se vive en todos los actos, en los de la oposición y en los de en apoyo en algún punto al gobierno, que sobre todo han tenido como eje la democracia. No eran actos que uno dijera son en apoyo necesariamente a Dilma. Dilma es una figura que en muchos sectores, incluso de la izquierda, genera desconfianza porque tuvo muchas tareas que ellos consideran que no se cumplieron. Por lo tanto, los actos no fueron necesariamente en apoyo a Dilma, sino en apoyo a la democracia. Por lo menos así lo enunciaron en sus carteles. Andy, la teoría nos dice que son las instituciones las que pueden sostener situaciones de este tipo. Es decir, la población en Brasil no debería estar preocupada por lo que va a pasar luego del juicio político de Dilma, pues las instituciones en ese país deberían ser lo suficientemente sólidas. ¿Quiere decir que también hay desconfianza y debilidad en las instituciones brasileñas? Sí, sobre todo hay desconfianza porque la justicia en el último tiempo, si bien ha investigado muchos casos de corrupción, lo cual obviamente eso se considera correcto porque es lo que debe hacer la justicia, también se vio que en algunos casos lo que hizo fue aportar más confusión que salidas, y por ese lado también la gente desconfió. Casos puntuales también para graficar un poco esto. Cuando Lula le allanaron la casa a él, allanaron su instituto y fue llevado a declarar coercitivamente, según una encuesta de Ibope, gran parte de la población consideró que eso era una tarea desmedida, que no hacía falta llevar al expresidente en un patrullero a declarar. Ese tipo de gestos también por parte de la justicia hacen que la gente, incluso aquellos que están a favor de que haya un impeachment, vean con cierta desconfianza cómo se están manejando algunos procesos, porque no necesariamente son procesos que deban ser institucionalmente así. Uno de los comentarios que se escucha mucho es que hay que investigar la corrupción, pero hay que investigarla en cierto marco de legalidad, es decir, demostrar que efectivamente, judicialmente, Dilma tuvo que ver o estaba al tanto con los casos de corrupción. Eso aún no se ha demostrado. Por lo tanto, también es lo que genera un poco de disonancia respecto a este proceso que se está llevando a cabo y en ese sentido las instituciones se ven un poco afectadas porque la gente no termina de confiar realmente en que sea completamente así la cuestión con los retornos respecto a Petrobras. Que hubo corrupción, la hubo. Ahora, esa corrupción ha afectado a todos los partidos de Brasil, salvo contadas excepciones. Estuve haciendo un trabajo en el último tiempo de análisis de los aportes de las campañas de los diferentes partidos. De las 9 empresas constructoras de Brasil que aportaron a las campañas, aportaron tanto al oficialismo como a la oposición. En ese sentido, son aportes legales. Uno se podría cuestionar la cuestión ética, si se quiere. Son empresas que luego tendrán negocios con el Estado. Lo que se investiga es si además de esos aportes legales, hubo aportes que podrían haber sido fraudulentos. En ese sentido, por lo menos el olfato periodístico indica que ninguno de los partidos estaría salvando, por lo menos de una investigación. Bueno, y justamente llama la atención, Andy, que el día de ayer José Serra, diputado opositor en Brasil, decía que a él le parecía que el impeachment no daba una respuesta a la crisis estructural que se está viviendo en Brasil. Él aseguraba que pues, lo necesario es hacer una reestructuración de todo el sistema político e incluso la oposición adelantaba la propuesta de que se pasara de un sistema presidencialista a uno parlamentarista. Exactamente. Sí, evidentemente hace falta un cambio profundo en las instituciones y me animaría a decir más, hace falta un cambio profundo respecto a cómo se financian las campañas. Si lo llevamos a algo más general diría que es un problema de muchas democracias del mundo, pero en este caso en particular ha habido avances, ha habido discusiones respecto a la financiación de las campañas, pero aún falta ir más lejos porque son empresas que mueven muchísimo dinero. Odebrecht, que fue la empresa cuyo director terminó preso ahora por 19 años, es la empresa constructora más grande de Latinoamérica. Por lo tanto, también el poder de influencia que tiene sobre los gobiernos es muy grande y eso termina traduciéndose de una manera u otra en influencia sobre los procesos democráticos. Así es, Andy. Mucho movimiento en el continente. Nosotros vamos a estar muy atentos. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Escuchábamos a Andy Flores, él es periodista argentino residenciado en Brasil y pues comentaba un poco cómo está el escenario en ese país en medio de esta crisis política.